Telemax presenta Nimm mich mit zu der Ballgame, zum Eulen lass mir doch gehen. Kauf mir den misslichen Cracker Jack, will ich kein Mul von dort nicht weg. Hermosillo, Sonora, domingo 31 de marzo de 1940. Una fecha poco resaltada, pero jamás olvidada, al menos por los que saben. It's 3 o'clock in the afternoon sharp on this Sunday, March 31st, 1940. Broadcasting for the United States of America from the House of the People. La Casa del Pueblo, in Hermosillo, Sonora. A ball game that will make history. No solo por la calidad de los peloteros, sino porque es la primera vez en México. Y me atrevería a decir que en toda América Latina que dos equipos de grandes ligas se enfrentan fuera de los Estados Unidos. Fue un acontecimiento sin precedentes. Aquel día, todos querían estar en la Casa del Pueblo. Como en la carrera del Moro de Cumpas, vino gente de donde quiera. Mut dit Ballspieler, es passt nicht, als man verspielt. Weil sie sehen, zwei, drei Strikes und Baseball. Este partido de pretemporada de dos equipos de las ligas mayores fue un parteaguas en el béisbol mexicano. Pero lo más valioso es la presencia de jugadores los más importantes en la historia del béisbol norteamericano en ese momento. Los Piratas de Pittsburgh representando a la Liga Nacional y los Atléticos de Filadelfia, que los manejaba un personaje muy grande del béisbol, de la historia del béisbol de antaño, don Connie Mack. Venía como coach con uno de los equipos, una de las grandes estrellas del béisbol de todos los tiempos, un Honus Wagner. El mejor pelotero de la Liga Nacional de todos los tiempos hasta ahorita. El tercera base de Atléticos, Simons, por ejemplo, que después llegaría al Salón de la Fama. Frankie Fritsch, ex shortstop y manejador de los Piratas de Pittsburgh. Entre aficionados, familias, curiosos, vecinos y mitoteros, este partido reunió a más de 7,000 almas, al menos en el Parque Madero, porque al estadio solo entraron 3,500, y eso gracias a la ampliación que mandó hacer el gobierno del estado, encabezado por el general Anselmo Macías Valenzuela. Along with the baseball stars from both teams, we can spot on the field another important personalities such as Como el general Anselmo Macías Valenzuela, gobernador de Sonora, y Jesús Gutiérrez Cázares, Comandante de la zona militar, que por cierto lo felicitamos por la ampliación de las graderías de este estadio, la Casa del Pueblo. Hicieron unas gradas ahí porque era muy chiquito el parque, que al otro día a las 3 de la tarde, el lunes, se cayeron a la fregada las which allow more than 3,500 fans back in the seats. Primero que nada, unió a todas las clases sociales, donde un patronato integrado por políticos, empresarios y aficionados al rey de los deportes cumplieron con cada requisito, normas y protocolos para la organización del evento, desde medidas del terreno de juego, ampliación de tribunas y seguridad en el estadio, hasta el traslado en tren desde Tucson, Arizona. Recibimiento en la estación del ferrocarril, alimentación y retorno en el tren Sud-Pacífico. Los Piratas de Pittsburgh de la Liga Nacional y los Atléticos de Filadelfia de la Americana arribaron a esta ciudad a las 6 de la mañana de este día en el tren Sud-Pacífico procedentes de Tucson, Arizona. Both players were welcomed cheerfully by greeting committee of baseball lovers. Cerca de la media mañana los llevaron a conocer de los paisajes de Hermosillo y posteriormente en la hacienda La Alameda, donde disfrutaron de una rica barbacoa sonorense. Porque las carnes asadas no existían, señor, en 1940. Todavía en los periódicos de los 50 no hablan de carnes asadas. Hermosillo, una ciudad con apenas 20,000 habitantes en aquel entonces, con unas cuantas calles pavimentadas. Lo que hoy es la Catedral de la Carne Asada, en aquel tiempo no era ni la capilla de nada. Pero que vinieran dos equipos que jugaban en grandes ligas a un Hermosillo, donde no existía ni siquiera el béisbol profesional, en un estadio que no había zacate, que no había ni candilejas, pues es muy significativo. Decían carne asada es tipo Nogales, y en todas las fiestas había barbacoa.
primera transmisión de un juego de béisbol por radio bajo la crónica de Roberto Salazar Dávila, quien a través de los micrófonos de la XCBH, primera radiodifusora en Hermosillo con 4 años, 4 meses y 10 días de existencia, llevó las acciones y el sentir de todo lo que estaba ocurriendo en el terreno de juego y las tribunas. Ya les están llamando y a realizar el primer lanzamiento de la primera bola. Será el propio general Anselmo Matías Valenzuela. Recibirá la pelota don Manuel Puebla, que sin duda se ha ganado esta distinción por el buen trabajo de organización. El gran y enorme Horus Wagner está agarrando el bate, un veterano del béisbol que hasta el momento es el mejor pelotero de la Liga Nacional. El interés por este juego no solamente estaba en Sonora. El Sporting News, la principal revista especializada en béisbol de Norteamérica, publicó el encuentro. El partido también se transmitió a la Unión Americana a través de la radiodifusión, crónica totalmente en inglés, realizada por el señor Jesús Astiazarán, particularmente para la afición de Pittsburgh y Filadelfia. And there she is. People is roaring, clapping, cheering this moment, and here we come. Here we comes with the pitch, the Governor Macias. It wasn't a strike. Nice job, Governor. Historic moment. Attaboy. El antes y el después de este partido es parte de nuestra esencia. Pronto se intensificó la práctica del béisbol en barrios, calles y plazas en todo el estado. México en el terreno de juego con Tony Ahumada, umpire de enorme prestigio que ya dice Play ball. ¡Play ball! Antes del tradicional grito de play ball de aquella memorable tarde del 31 de marzo de 1940 en Hermosillo, ya había 2 miembros en el Salón de la Fama en el terreno de juego. Horus Wagner, que ingresó en 1936, y Connie Mack lo hizo un año más tarde. El tiempo se encargó de abrirle las puertas de Cooperstown a 3 peloteros más. Frankie Frisch, que ingresó en 1947, Al Simon lo hizo en 1953 y Archie Baum en 1985. Parte alta del 9º episodio. Se prepara George Caster. Viene lanzamiento. ¡Arica! El Hanley and the game is over. Tuvo tal impacto este juego de exhibición entre los Piratas de Pittsburgh y los Atléticos de Filadelfia que 5 años después inició un circuito de béisbol profesional con la más alta calidad de peloteros en México, la Liga de la Costa del Pacífico. Y esto está en 3-2, 3 bolas, 2 strikes, un solo out. Momento dramático del juego. Viene el pitcher, la pelota, strike, cantado. Es evidente que el amor y la pasión por el rey de los deportes en Sonora tiene un antes y un después de aquel 31 de marzo de 1940. Se me ocurrió escribirle a Juan Bené, que es una biblia del béisbol y que escribe en 100 periódicos o lo que tú quieras, y preguntarle, y me dice lo siguiente: cierto, incluso antes del 40 solo habían jugado equipos de grandes ligas en La Habana, y el juego del 31 de marzo de 1940 aquí fue el primer juego que se jugó por 2 equipos en un país que no era Estados Unidos. Son 80 años de distancia y salvo la limitada historia en libros, periódicos empolvados y algunos recuerdos heredados, lo demás es nada. En aquel entonces mi padre, el ingeniero Francisco Salazar Quirós, era secretario de gobierno con el general Anselmo Macías y muy aficionado al béisbol. Me dejó algo muy valioso, que son 2 pelotas conmemorativas que se utilizaron en ese juego. Una de ellas, y aquí quiero mostrar lo más importante, está con la firma del manager Connie Mack. Casi borrosa estas pelotas, los hemos tenido que aplicar un tratamiento en spray. Y en esta pelota que tenemos aquí vimos una dedicatoria de los Piratas, una firma general. Y aquí viene una dedicatoria también de un umpire de aquellos tiempos muy famoso, Tony Ahumada, y también le firma esta pelota, ¿no? En la actualidad, el Patronato del Parque Madero, en conjunto con otros ciudadanos, han desarrollado un proyecto que pretende darle el valor que merece un acontecimiento de tal magnitud, que sin duda marcó una pasión que hoy forma parte de nuestro orgullo, nuestra vida y nuestra gente, el béisbol. Poner un símbolo
emblemático de aquel acontecimiento en el Parque Madero es lo menos que debemos hacer por los que vienen y por los que están. Es parte del objetivo del patronato. Para eso se ha elaborado un bosquejo integral, diseño que contempla un obelisco con una placa alusiva a ese inolvidable encuentro junto a un campo de béisbol para ligas infantiles. Los amantes del béisbol lo recuerdan, pero creo que es necesario que las nuevas generaciones sepan lo que sucedió en nuestro parque. La inauguración de este monumento al rey de los deportes en Sonora se pretende llevar a cabo en el marco del Festival Gourmet Madero 501, edición 2020, donde se esperan a cientos de personas para disfrutar de un ambiente familiar lleno de deliciosos platillos gourmet y una suculenta cata de vinos y licores capaz de impresionar hasta el paladar más exigente, como ya lo hizo en la edición pasada. Una fiesta en el corazón de aquel inolvidable encuentro. Y pidieron que se hicieran más festivales, y con mucho gusto lo vamos a hacer en el año 2020, pero ahora enlazado con una celebración mayor, porque se van a cumplir 80 años de que se jugó el primer juego de exhibición de Grandes Ligas, y fue en Hermosillo, en la Casa del Pueblo, que era parte del Parque Madero en aquel entonces. Sí, se pide el apoyo para que esta ilusión se convierta en realidad, porque conmemorar esta historia es nunca olvidar de dónde venimos, a dónde estamos y a dónde vamos. Sí, recordar es volver a vivir una pasión que se lleva en la sangre, en el corazón y en el alma, llamada béisbol. Telemax presentó